Así es Duilio Rodríguez, es editor de fotografía en pie de página, que estos días, pues, ¿qué crees, Ernesto? ¿Qué creen, audiencia? Pues agarró su canasta, se puso su rebozo de bolitas y como la patita se fue al mercado. Y pues gracias a esa incursión que hizo en los mercados mi querido Duilio Rodríguez, nos presenta una nota en pie de página que es interesante y que tiene que ver con algo muy, muy de la vida cotidiana en nuestro país. La nota se llama El límite vertical, la cuesta de enero en alimentos. Todo está carísimo, ¿verdad, mi querido Duilio? Bienvenido a Momentum, ¿cómo estás? Hola Alberto, hola Ernesto, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien, gracias. Pues sí, me puse el rebozo como la patita y fui a los mercados a ver qué es lo que estaba pasando. Comenzamos el año muy complicado para comprar, por ejemplo, lo más básico, los alimentos, y de la canasta básica, pues la mayoría han subido mucho de precio. Principalmente la gente se refiere al limón, que casi subió 280%, está en 275% de aumento, pero no es el único producto. Hay muchos otros que han subido y entre ellos está el pollo, por ejemplo, que también subió mucho su precio. Y bueno, para ajustar la economía y que la gente pueda comprar, pues ahí me fui a dar una vuelta a los mercados a ver qué me contaba la gente, cómo le está haciendo para poder paliar un poquito este incremento en los precios. Ya, Duilio, hay una instancia gubernamental de la que pues todos sabemos el nombre, pero nunca sabíamos qué hacía, y es la Profeco, pues, ¿no? Y pues bueno, yo me alegré de leerla, ¿no? Y de saber que está ahí y que está apareciendo, intentando hacer un trabajo en algunos ángulos bien, otros mal, pero finalmente por ahí la veo. ¿Qué es a lo que qué refiere la gente con respecto pues del trabajo de la Profeco y qué efectividad está teniendo sobre estos temas? Bueno, pues como ustedes saben, el director de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, pues participa en las conferencias mañaneras, y ahí hace una especie de presentación de los precios, ¿no? De algunas cosas. Y el fin de semana pasado, el lunes pasado, hablaba sobre el precio de los alimentos, justamente, y decía que la canasta básica, en términos generales, de la canasta básica de 21 productos, había reducido su precio en un 2% en la zona central. Cuando yo comentaba esto con la gente que va a comprar al mercado, pues en realidad prácticamente todos se reían. O sea, literalmente hubo una señora que se llama Beatriz Reyes, que trabaja en el hogar, y me dijo, no, eso nunca sucede, al contrario, los precios siempre van incrementándose. Entonces, pues no, ni siquiera están pendientes de lo que sucede en esa conferencia, pero sí están pendientes cada vez que van al mercado de cuánto les alcanza. Y ella se refería principalmente a que si antes hacía su despensa con 600 o 700 pesos, ahora lo hace con el doble. Los mismos productos, pero con el doble de precio. Sí, porque además en la nota tú mencionas varios elementos que son importantes, Willy. Uno de ellos que tiene que ver con algo que no podemos perder de vista. Lo comento porque en el chat hay quienes están reclamando que el gobierno no hace nada por contener la inflación. Pues es que está medio complicado cuando tienes una economía de libre mercado que fue establecida hace muchísimo tiempo y donde los controles de precio ya está demostrado que no funcionan y no han funcionado. Eso ya no existe casi en ninguna parte de América Latina del planeta. Pero bueno, el tema aquí es que una parte de por qué hay tanto encarecimiento de los precios se debe al efecto de la pandemia, como tú lo mencionas, y entre ellos, por ejemplo, se explicaría una de las razones por las que incrementan productos como el limón, que como tú mencionabas se fue hasta las nubes, que llegó a costar hasta 120 pesos el kilo. Y el elemento central ahí es, según explicas tú, Duilio, el incremento en el costo de fertilizantes y el problema, el incremento en los combustibles. El fertilizante, por ejemplo, es uno de los derivados de la pandemia, ¿no? Que eso es un elemento también a tomar en consideración.
Sí, claro, pues son varios factores. Uno es, por supuesto, los estragos de la pandemia, el incremento en los precios, la inflación a nivel regional para finales del año pasado alcanzó 9.3%, según datos del Fondo Monetario Internacional. Y se estima que para este año será de 7.8%. Por supuesto, eso hace que todos los precios de muchos, por ejemplo, las gasolinas, los combustibles, los fertilizantes, pero en el caso de los fertilizantes particularmente, subió 700%. O sea, es un incremento fuera de lo normal. Y pues eso encarece, por supuesto, la producción de limón, de plátano y de muchas otras frutas y verduras. En el caso concreto de los alimentos cárnicos, por ejemplo, del pollo y de la carne, ahí lo que me decían es que en los rastros y a donde van a comprar el pollo en la central de abastos, por ejemplo, también, encuentran estos alimentos mucho más caros y no tienen una explicación tan clara. La explicación sería, han aumentado el precio de los combustibles, por supuesto tienen que aumentar el precio del producto, pero también de que no los retienen, según me explicaban algunos vendedores, ¿no? En las pollerías, algunos comerciantes. Decían, pues nosotros no sabemos, solamente sabemos que no existe producto suficiente y el producto que hay lo venden más caro, nosotros necesitamos vender producto a nuestros clientes y, pues y esto incrementa los precios. Ahora, se supone que este efecto de la inflación y esta cuesta de enero que normalmente sucede cada año y todo el mundo la conocemos, se va a alargar hasta junio este año, porque es la inflación más alta que ha tenido el país en 2 décadas. Ya, Duilio, se le está acreditando, asignando en mucha o en gran medida, pues esta alza tan importante de los precios a la pandemia, al COVID. ¿Qué es lo que refiere la gente ahí también cuando estás en el pastoreo en estos mercados? Pues la verdad es que la gente a lo primero que señala es al gobierno de México. O sea, lo primero que considera que es el factor que encarece los precios es un mal manejo de las finanzas públicas, en fin. Sí, por supuesto que ellos no están pensando necesariamente en qué está sucediendo a nivel global con la pandemia ni nada. Simplemente llegan, intentan comprar un producto y lo ven mucho más caro. Ellos pensarían, o muchas veces me refieren que sí, que es el gobierno el que lo hace, o los intermediarios, ¿no? La gente que ni siquiera piensan que los productores del campo tienen la culpa. Una de las vendedoras de frutas y verduras del mercado de Medellín me decía, pues es que ni siquiera eso se traduce en que los productores en el campo, los campesinos, reciban un mejor salario, una mayor cantidad de ingresos. Eso se va quedando en los intermediarios también. Y pues nosotros no tenemos nada más que hacer que venderle y explicarle lo que podemos a la gente cuando nos preguntan por qué aumentó tanto el precio. Y la verdad es que aquí es una serie de factores los que están ahí que influyen y al final del día, pues el resultado es muy simple. Los precios de los alimentos y de otros servicios también, por ejemplo, está al alza. Hay un incremento que, como tú bien dices, no se va a contener sino hasta junio. Y si el cierre decretado en algunos países en Europa, por ejemplo, de la actividad normal se mantiene, esto también puede tener alguna consecuencia. Es un poquito difícil hacer como la correlación entre lo que sucede en lugares como Europa, aparentemente tan lejanos, y lo que ocurre con la compra de un kilo de huevo. Pero sí hay una vinculación, y insisto en eso porque vivimos en economías que están interrelacionadas de libre mercado, y hay otros elementos también muy típicos de México que tienen que ver con casos de delincuencia organizada, especulación, en fin, todo eso que se encuentra uno en el mercado, mi querido Duilio. De mi parte te quiero agradecer, no sé si tengas algo más que comentar ahí sobre ese punto. Pues sí, mira, tú mencionabas algo al principio, es multifactorial, y una de las cosas que también encarece los productos es que se consumen productos que no son propios de la temporada o que vienen desde muy lejos. O sea, una buena forma de paliar esto es consumir local, es consumir los productos de temporada. Sí hay productos que están un poco más bajo el precio,
es el caso de la mandarina, por ejemplo, y pues hay que consumir ese tipo de productos. Son varios, también el jitomate, saladet ha bajado de precio. Entonces, la gente se busca la forma de economizar, y una buena forma de hacerlo es consumiendo local y consumiendo productos de la temporada. Ya, pues Duilio, te queremos agradecer como siempre que nos hayas acompañado. Te mandamos un fuerte abrazo y ahí para la próxima nos traes unas zanahorias. Yo les mando un fuerte abrazo y me voy a tomar un agua de limón, pero con un solo limón, nada más. No, eres rico, mi querido Duilio. Tú sí eres adinerado, ¿eh? No, hombre. Un abrazote, Duilio. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto, sí.